gente, pues tal vez una de las figuras más influyentes y también polémicas de la historia política de Chile sea la figura de Diego Portales. En Chile, plazas, avenidas, pues paseos y hasta universidades llevan el nombre de Diego Portales. ¿Y quién fue este hombre? Bueno, en Chile ya se sabe mucho de toda esta figura tan pues destacada del inicio de lo que es la etapa republicana del país del sur. Sin embargo, en Perú muchas veces se pasa por alto esta figura, porque muchas veces también se olvida que justamente la política de Chile viene de la mano también de la política del Perú, o sea, paralelos, ¿no? Y es que también en su momento, en la época del virreinato, si nos vamos en la época del virreinato, Chile dependía política y económicamente muchas veces del virreinato del Perú, de Lima, ¿no? Santiago de Lima. Y si nos vamos a lo que es el Tahuantinsuyo, pues los incas llegaron bien a Chile, ¿no? Y bueno, hay lazos históricos, comerciales, sociales, culturales, hasta raciales, pues que nos unen más que nos desunen con Chile. Pero figuras como Portales, pues exalzaron lo que es el divisionismo. Y acá te voy a contar el porqué. La doctrina Portales. Muchas veces ponen a Portales como el padre de la chilenidad o como el pensamiento guía de lo que debía ser Chile para sobresalir en esta parte del Pacífico. Sin embargo, también hay sectores críticos que lo ponen como un especie, más que conservador, una especie de pensamiento dictatorial, o se puede decir más al sátrapa, ¿no? Pero esta figura de Portales, que nunca fue militar a comparación de las demás figuras de su tiempo, como Blanco Encalada, Vidaurre, mismo O'Higgins, que también llegó a ser militar, aunque también era noble, ¿no? Y los hermanos Carrera, pues este hombre nunca empuñaría las armas, ¿no? En el ejército de Chile, dando la independencia, ¿no? En la época de la batalla de la independencia, ¿no? El hombre sería de una familia de clase alta, comerciantes, y que incluso en los tiempos de la época de la independencia, el hombre estaría en Perú haciendo negocios en el año 1819, tendría por 2 años, y pues el hombre, que nació en 1797, tuvo una ascendencia muy aristócrata y pues se dedicó al negocio de exportaciones e importaciones entre Perú y Chile en su momento, el cual pues en sus primeras cartas no tendría tantos halagos hacia el Perú, ¿no? Por ejemplo, diría este señor del Perú, las primeras cartas, porque mayormente acá he leído todo lo que es sus cartas para conocer lo que es la figura de Portales, ¿no? Por ejemplo, en su primera carta dice: decididamente prefiero las mujeres chilenas a las peruanitas. Las peruanitas son muy refinadas y falsas, muy ardientes y ambiciosas, muy celosas y desconfiadas y amaneradas. Vivo aquí en compañía de Julia, pero estoy dispuesto a darle la patada. Vivir con mujeres es broma, sobre todo cuando son intrigantes. Y eso porque también, si bien el hombre estaba casado con su prima, en el primer matrimonio, pues vino acá al Perú y tuvo especies de contratiempos. Ya explicaría, por ejemplo, en sus cartas que quisieron llevarlo a la fuerza al ejército para que peleara una guerra que no era la suya, ¿no? Recuerden que en ese tiempo había efervescencia entre patriotas y realistas, pues la guerra de independencia, y pues siendo extranjero lo querían llevar a la fuerza, ¿no? Y el hombre se opuso, ¿no? Del Perú pues no tendría buena relación, inclusive pues diría esto al momento de su partida, ¿no? Nos retiramos de la tierra del oro, Perú, más pobres que cuando salimos de la tierra de la miseria, Chile. Dejamos en cambio hijos y amores, pero una reputación sobrada y un crédito lleno de dignidad. ¿Qué más pueden pedir los hombres de verdadera honradez? Usted y yo vamos ciegos al futuro, pero confiando en nuestra propia fuerza e inteligencia lucharemos hasta conseguir nuestra felicidad. Muchas dudas podría señalar
y juzgar con usted respeto del usurerismo de nuestros fiadores, los peruanos. Pero son conocidos de usted y es amargar las horas que restan en este país. Me voy satisfecho y ansío abrazar a mi viejo padre que tanto me señaló mi desgracia en esta patria, Perú. O sea, el hombre, muchos historiadores peruanos afirman de que Portales hizo fortuna acá en Perú, lo cual es falso. En palabras de Portales, parece que los negocios no lo vieron bien y tal vez esto se debe también a la misma etapa de la guerra. El Perú tenía fama de ser un país muy rico en esos tiempos, por eso muchos emigrados chilenos venían acá a Lima, ¿no? Y pues parece que no le fue nada bien y tal vez en eso se fue su rencor, ¿no? Y también en otras cartas hablaría de los diferentes amoríos que tuvo con una mujer que lo engañó prácticamente con su honradez, pues, ¿no? Y pues por ahí una especie de affair, o mejor dicho, un desamor muy violento, ¿no? Porque el hombre le embarazaría a ella y el hombre no sabría si era su hijo o no era su hijo, ¿no? Pero bueno, es cosas personales, pero bueno, hay que apuntar aquí también, muy aparte de la debacle económica que tuvo sus negocios acá en Perú, pues también la debacle en el amor. Sin embargo, poco tiempo después conocería a una peruanita, sí, Constanza, de Northern Beach, que nació en Lima, pero bueno, era hija de un comerciante prusiano, si no me equivoco, y pues entablaría relaciones tiempo después ya en Santiago, pero ojo, con lo cual tendría 3 hijos, pero nunca se casaría, con lo cual pues por ahí tendría mala fortuna, mejor dicho, la mujer, ¿no? En este caso, ¿no? La madre de los hijos de Diego Portales. Pero bueno, siguiendo con las cartas de Portales y su relación con el Perú, seguimos con la posición de Chile frente a la Confederación. Esta carta, si no me equivoco, a Prieto, al presidente de Chile en ese entonces: la posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivaldría a suicidio. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma la existencia de 2 pueblos confederados y que a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, formarán, como es natural, un solo núcleo. Unidos estos 2 estados, aun cuando no más sea que momentáneamente, serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias. O sea, el hombre apelaba al miedo que producía el Perú unido a Bolivia, pues como quien absorbería a Chile, lo cual es ridículo, porque vemos que al día de hoy países grandes o países chicos en todo el continente, por ejemplo, tanto por su extensión o por sus costumbres o sus lazos, pues no absorben a otro, ¿no? Salvo el Paraguay con el Brasil, que por ahí, bueno, sí hubo una guerra funesta. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que el Uruguay con el tiempo no ha sido absorbido por Argentina ni tampoco por Brasil, o que, por ejemplo, Guatemala, un país más pequeño, tampoco no ha sido absorbido por México, o si en caso vemos al norte, Ecuador está prácticamente en el medio de Colombia y Perú, países más grandes, y sin embargo, pues la situación no es que la hayan absorbido como provincia, ¿no? El miedo en este caso es más que todo, se ve que la historia, pues, infundado, ¿no? Pero bueno, pues geopolíticas, cuestiones geopolíticas, en parte, muchas veces dicen que los países no son amigos, ¿no? Pero bueno, pues en este caso muchas cosas nos unen, y pues personajes como Portales pues nos desunen, ¿no? Y siguiendo con las con el cariño que nos tenía Portales, la Confederación, habla de la Confederación Perú-Boliviana, ese pequeño país, ese pequeño lapso de tiempo en que estuvieron unidos Perú y Bolivia, pues dice Portales: debe desaparecer para siempre, jamás, del escenario de América, por su extensión geográfica, por su población blanca, por su mayor población blanca, por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotados ahora por el dominio que la nueva organización trataría de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo por el mayor número también de gente ilustrada de la raza blanca, muy vinculada a las familias de influjo de España que se encuentran en Lima, por la mayor inteligencia de sus hombres públicos, si bien de menos carácter que los chilenos. Por todas estas razones, la Confederación abogaría a Chile antes de muy poco. Creo que el gobierno, y este es un juicio personal mío, que Chile sería una dependencia de la Confederación
como lo es hoy el Perú, o bien la repulsa a la obra ideada con tanta inteligencia por Santa Cruz debe ser absoluta. O sea, el hombre dice que por ser blanco, pues en este caso, los peruanos, de tener una mayoría blanca, pues los peruanos tendrían más habilidades que los mismos chilenos, lo cual es absurdo, ¿no? Perdón. Y pues, sí, no, lo cual es absurdo porque ya vemos que la importación de blancos al nuevo continente como colonos o como nuevos migrantes, pues no ha traído la completa prosperidad o el desarrollo que se ha venido, ¿no? Más de 100 años, más de 200 años si contamos las grandes campañas de exportación e importación de blancos, sobre todo en el cono sur, en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil o el mismo Paraguay, no ha traído la estabilidad o la tan soñada hegemonía económica de los países, ¿no? Al contrario, han traído más pobres, ¿no? Por lo cual, pues, todos nuestros países, ninguno es potencia mundial y ninguno, pues, es, mejor dicho, todo el continente en general, Sudamérica, vive en el tercermundismo, ¿no? Con lo cual, pues, muchas veces eso peca de racismo, ¿no? Y sobre cómo con su idea de desaparecer la Confederación, también tenía la idea de conquistar el Perú. Y él dijo una frase que también quedará para la posteridad, ¿no? Para conquistar el Perú tendremos que tomar la mano de los mismos peruanos que entusiastas apoyarán la misma destrucción de su país. Algo por ahí, ¿no? Disculpe, no lo tengo apuntado, pero esa frase me queda grabada, ¿no? Para conquistar el Perú, nada más y nada menos que necesitaríamos el apoyo de los mismos peruanos, ¿no? Y esto porque me hace recordar a la estúpida reacción de Gamarra, que incluso al ya ser disuelta la Confederación Peruano-Boliviana de Santa Cruz, pues el presidente Gamarra, uno de los presidentes más tontos de la época republicana, pues no tuvo mejor idea pues que decir en uno de sus discursos, alabar la figura de Portales diciendo que era el amigo del Perú. Tal amigo pues no te desearía pues destruirte, ¿no? Y pues la figura de Portales para el Perú es muy dañina, ¿no? Porque ya dije, en vez de unir los pueblos que tantos lazos nos unen, pues figuras como Portales hacen todo lo contrario, y es por ambiciones económicas. Si bien todos lo ponen como una figura emblemática de Chile, lo que es la identidad, pues hay algo que también en sus cartas decía él mismo, que a raíz de una crisis alimentaria que hubo en Chile, hubo una hambruna en esos comienzos años de la década del 30, si no me equivoco, por un terremoto. Pues él se preocupaba más, decía que no le interesaba el hambre que pasaba los habitantes de Santiago, sino el negocio o la plata que él podía sacar de eso, ¿no? Pues para que vean, ¿no? Qué tan conmigo, ¿no? Y es que algunas cartas, si bien las cartas que te vengo a presentar, por ejemplo, algunas han sido pues publicadas en sendos libros, algunas cartas, por ejemplo, como su odio del Perú, pues se han quitado del currículo, ¿no? O sea, mejor dicho, de los libros, justamente para no manchar la figura, ¿no? Pero hay que verla, ¿no? Porque estas cartas ya publicadas posteriormente, pues han hecho de ver que la figura de Portales muchas veces es polémica, inclusive con su con su ligazón, o mejor dicho, su vínculo con la política. Por ejemplo, él decía esto de la política, o mejor dicho, de la política chilena, ¿no? O de la constitución, o de las leyes. Los jóvenes aprenden que el delincuente merece más consideración que el hombre probo. Por eso los abogados que he conocido son cabezas dispuestas a la conmiseración en un grado que los hace ridículos. De mí sé decirle que con ley o sin ella, esa señora que llaman la Constitución, hay que, la palabra no puedo decirle, ya saben, pero se imaginan, estuprarla, ¿no? Ya saben, ¿no? Abusar de ella, ¿no? Una palabra muy grotesca, ¿no? Y qué importa que lo sea, cuando en un año la parvulita lo ha sido tantas
por su perfecta inutilidad. Esto era lo que pensaba de la ley pues Portales, ¿no? Un hombre que decía que no le interesaba la política, sin embargo, se vio varias veces en varios puestos de la política, como ministro de guerra, como vicepresidente, como intendente o alcalde, intendente de Valparaíso. Pues el hombre siempre estuvo metido ahí, ¿no? Pero pues la figura es polémica porque ya se vio que cuando muchas veces se abusa del poder, pues, o se centraliza el poder, pues se cometen muchos abusos, ¿no? Pinochet. Y pues por eso hay que tomarle con pinzas. Si bien fue un hombre de su época, un caudillo, yo diría que uno de los primeros caudillos civiles de los tiempos de la República, en todos nuestros países, no solo de Chile, sino también en Perú, en Argentina, ¿no? Pocos caudillos civiles, ¿no? Sí hubo, pero pocos caudillos. Pero la figura de Portales, pues, es relevante porque, si bien el hombre también que promovió la disolución de la Confederación Peruano-Boliviana fue también víctima de sus propias ambiciones. El hombre sería ejecutado por sus mismos soldados. El hombre fue traicionado por Vidaurre, y el coronel Vidaurre, el coronel chileno, que se alzó en armas contra el gobierno de Prieto, esto para evitar la guerra de la Confederación, una guerra que pues se sabía que prácticamente llevaría a más derramamiento de sangre, ¿no? Mucho, y Chile, recuerdan que venía de salir de una guerra sangrienta, la guerra de independencia en la década del 20, y pues siguiendo con los golpes de Estado, con las revoluciones, sí, porque Chile también entró en una época de anarquía, como el Perú, como Argentina, como México, como Colombia, pues, y eso conllevó a que muchas vidas se perdieran en el camino, tanto por la ambición de personajes como Diego Portales, y por eso le dieron un golpe, ¿no? Todos ponían como líder a Freire, ¿no? Otro militar también de esos tiempos, ¿no? Pero bueno, en la figura del coronel Vidaurre, se sublevó en Valparaíso y capturó a Portales cuando pasaba revista a las tropas que iban a embarcarse hacia el Perú en la guerra de Confederación, y pues sería fusilado, y luego, al ver que el hombre seguía vivo, sería rematado a bayonetazos. Una muerte muy cruel para un personaje que pues predicaba lo que es la fuerza, ¿no? O sea, murió el que hierro, pues, ¿sabe, no? Hierro muere, ¿no? Pues en este caso, el que predica sangre, pues a las finales, pues, le cayó su hora, ¿no? Y pues con la muerte de Portales, la aparición de Portales, no sucedería lo que es el apaciguamiento de la contienda, al contrario, vendría más, ¿no? Y como colofón, muchas veces ponen que la batalla de Yungay, donde fue al fin de la Confederación, fue una victoria confederada del ejército restaurador, el ejército peruano y también el ejército chileno. Incluso hay un himno que es himno de Yungay, ¿no? Del ejército chileno. Sin embargo, viendo la historia, hay un señor de nombre Balivian, que fue presidente de Bolivia en su tiempo y que fue el lugarteniente de Santa Cruz. Él fue también el que lo vendió, ¿no? O sea, todo se traicionaba, ¿no? Todo era un quilombo, para que vean cómo era la política en esos tiempos y hasta el día de hoy, ¿no? Y por eso, pues, la traición le llegó a Santa Cruz, también a Portales, pues, todo un quilombo, ¿no? Y gente, pues, la figura de Portales para el Perú fue una figura muy polémica, y si bien muchos no saben lo que fue esta figura, pues aquí te vengo a dar para mostrar toda su obra. Lastimosamente, pues mucha parte está cortada, sin embargo lo encuentras por pedazos en diferentes epistolarios, ¿no? Aunque hay novelitas escritas más como panegíricos, ¿no? Novelas muy que ni siquiera vale la pena mostrar, ¿no? Pero bueno, la figura de Portales es una de las figuras que de veras muestra lo que fue el inicio de la discordia en la época republicana entre Perú y Chile, ¿no? Y esperemos pues que todo esto mejore, ¿no? Porque somos más que todo, como dije al principio del video, tenemos más lazos sociales, culturales, históricos que nos unen que
otras cosas que nos desunen, ¿no? Algo, y pues por personajes tan nefastos como Portales, pues no valdría la pena otro conflicto, pero bueno, pues gente, lamentablemente la historia es así, y tal vez todo esto se repetirá, no sé, quién sabe, pero mientras tanto, gente, pues te vengo a presentar, si quieres más de aprender de este personaje, te recomiendo el epistolario de Diego Portales, que puedes encontrarlo en Google Books, gente. Pues sin más que decirte, me despido con esta cueca chilena y pues nos vemos, pues. Ay, ay, ya se me han mandado porotos.